Sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este día quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante para los tiempos que vivimos y lo hemos titulado Priorizando lo Eterno. Hemos dicho en otras ocasiones que cada ser humano es un ser espiritual eterno viviendo una experiencia terrenal. Al vivir en un mundo totalmente material, nos acostumbramos quizás solo a lo efímero, a lo pasajero, pero olvidamos lo eterno. Esta noche vamos a ver en el libro del profeta Ageo sobre la importancia de poner nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra voluntad, nuestro corazón en lo eterno. Oremos al Señor y pidamos que por medio de su Espíritu Santo hable a nuestros corazones esta noche. Señor, gracias te damos, Padre amado, por tu amor y por tu bondad, la cual es infinita. Gracias por renovar tus misericordias para con tus hijos, para con tu pueblo, cada día, Señor. Esta noche venimos a ti con un corazón hambriento, con un corazón consciente, Señor, de nuestra necesidad, y queremos pedirte que por medio de tu Espíritu vivifiques hoy tu palabra para edificar nuestras vidas, para alimentarnos, Señor, y que llegues al corazón de cada necesitado para que cada uno hoy de nosotros sea edificado en tu palabra. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema de hoy es priorizando lo eterno. Y para abordar este tema, vamos a leer el primer capítulo de Ageo desde el versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién vino? A Zorobabel, uno que había nacido en Babilonia. Eso significa Zorobabel, nacido en Babilonia. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Conclusión: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y aquí está la recomendación: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo:
yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amén. Aquí tenemos al primer profeta del remanente, después que han salido de Babilonia. Ageo es el primer profeta que va a hablar al pueblo, y el mensaje de Ageo es un mensaje de ánimo, pero antes de producir ese efecto en ellos, es necesario que ellos hagan un examen en sus corazones, en sus vidas, en su forma de vivir, en lo que llamamos la caminata. Y ellos debían examinar su caminata, examinar sus caminos, examinar su conducta, examinar su proceder, para que luego, al examinarlo, como resultado recibieran el ánimo que ellos necesitaban para construir o reedificar la casa del Señor que estaba caída. Habían pasado ya 16 años que estos hombres estaban en la tierra, y cuando ellos llegaron con una algarabía increíble. Estaban exaltando a Dios, glorificando a Dios. Estaban en el primer amor, venían de la cautividad, después de 70 años, llegaron a su tierra, todo era ruina, pero había un gozo tremendo en ellos. Y lo primero que ellos hicieron fue la inauguración del templo. Zorobabel, el príncipe, pusieron la primera piedra, y después de poner la primera piedra, empezaron los conflictos, los problemas. Los vecinos que habitaban en Samaria empezaron a crearles conflictos, a burlarse de ellos, y entonces había una oposición. La oposición estaba afuera, y el problema que estaba afuera luego se convirtió en un problema en el corazón, sembrando en ellos el desánimo. En una ocasión leí una anécdota que alguien escribió, donde decía que en un taller del cual el cual era el dueño Satanás, se habían puesto a la venta todas las herramientas, y había una gran feria y todas estaban en descuentos, estaban en remate. Y entonces la gente pasaba y veía esa ferretería, era como una ferretería donde todas las herramientas de Satanás estaban a la venta. Allí estaba la persuasión, allí estaba el deseo, allí estaba un montón de cosas. Y cuando la gente pasaba, observaba y preguntaban los precios, todo muy barato. Pero alguien preguntó por una herramienta, Satanás dijo inmediatamente, no, esa no está a la venta. El nombre de esa herramienta era el desánimo. Y alguien le preguntó, ¿por qué esa herramienta no está a la venta? Y él dijo, puedo prescindir de todas las demás, pero no de esta, porque esta es la que me permite abrirme paso a través del corazón humano y desanimarlo. Y una vez que lo desanimo, cualquier cosa puedo hacer con él. Sin duda, cualquier persona desanimada es una presa muy fácil para el enemigo. Y cuando el pueblo empezó a tener la oposición desde afuera, permitió que este enemigo muy peligroso entrara en su corazón. ¿Cuál enemigo? El desánimo. Entonces Dios levanta a un profeta, al profeta Ageo, y viene a ellos con un mensaje que tiene el poder de Dios para despertar sus espíritus, como lo vimos en los versículos finales 12 y especialmente en el versículo 13. Ese mensaje despertó el espíritu de Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. Pero hay algo antes, algo que precede a lo que es ese despertar del espíritu. La mayoría de nosotros vamos a enfrentarnos a situaciones más adversas de las que nos hemos enfrentado en estos últimos días. Viene un tremendo problema. No solo hemos estado enfrentando una pandemia que nos encerró, no solo hemos perdido nuestras libertades en muchas áreas, sino que ahora hay un pánico, hay un temor. Cada vez el hombre es más vulnerable por ese mismo miedo. Pero además de todos esos enemigos que están afuera, los peores enemigos son los que permitimos que entren en nuestros corazones. El pánico, el temor, el miedo que se ha sembrado en medio de toda esta situación. También el desánimo que vamos a afrontar, y muchas cosas más de aquí en adelante. La economía va a ser el mayor problema, más aún que la misma pandemia, que el mismo COVID-19. Ahora, estamos delante de eventos también
que van a probar muchas de nuestras vidas. Y nosotros no podremos enfrentar nada de eso dentro de nuestras habilidades o fuerzas o fortalezas humanas. Definitivamente necesitamos la ayuda del Señor. Aquellos hombres pasaron 16 años sin edificar la casa del Señor, pero en medio de eso no dejaron de trabajar, pero se enfocaron en solo lo que era el egoísmo, es decir, en lo que era su propio bienestar, en lo material. Hablando, no es malo trabajar, es excelente y todo mundo debemos de trabajar y producir mucho. Pero hay algunas cosas que son descuidadas por nuestras vidas, por nuestra forma de vivir, y cuando pasa eso, cuando nos alejamos de Dios, se va a perder el gozo. Recuerden que una de las cosas que le pasó a David cuando pecó es que él perdió el gozo de la salvación. Y en el Salmo 51, cuando él está delante de Dios en arrepentimiento y él está consumido por el Salmo 32, lo sabemos, por su pecado, una de las cosas que él oraba y le pedía a Dios no solo era que borrara sus pecados, sino que le devolviera el gozo de la salvación. No hay mayor gozo en nuestro ser que podamos experimentar que el gozo de la salvación. ¿Y por qué? Porque la salvación es Cristo mismo, viviendo y llenando un corazón, viviendo en el corazón y llenando el corazón. Y cuando este pueblo pasó estos 16 años, estaban más frustrados que nunca. Y ellos empezaron a ver un resultado. Tenían mucho, cosechaban mucho, pero lo que cosechaban no los estaba satisfaciendo. Tomaban y no les quitaba la sed. Se vestían bien, compraban la mejor ropa, la ropa de moda y de las mejores marcas, pero aún así no sentían gozo en sus vidas. Hacían todo aquello y podían comprar mucho, pero nada de lo que tenían y estaban adquiriendo les estaba dando el gozo. Y la pregunta para nuestras vidas es, cuando llegan esas cosas, puede ser que hayas tenido mucho o que tengas mucho ahora, pero que no estés sintiéndote feliz, que no sientas que eres una persona que se siente realizada, que siente ese gozo de la vida, de vivir. Hay mucha gente así. Hay gente, lo vemos en los artistas muy famosos que aparentemente han conquistado el mundo, que el dinero les sobra, que pueden tener la alabanza de mucha gente, pero que terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Porque no tienen el gozo. Y entonces tienen que recurrir a las drogas, a ciertas medicinas, se crean adicciones y al final sus vidas son miserables. ¿Y por qué? Porque ellos no están trabajando en la verdadera edificación. En una ocasión Jesús le dijo a sus oyentes, les dijo, ¿de qué os sirve? ¿O qué le sirve al hombre granjear el mundo? Es decir, llegar a ser dueño del mundo, pero si su alma se perdiere en el infierno. La verdad es que el verdadero gozo no viene de las cosas terrenales. Así como las cosas terrenales y materiales son efímeras, el gozo que producen estas cosas también son efímeras. En una ocasión Jesús también le dice a sus oyentes, les dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Es decir, que aún en medio de las aflicciones y de las tribulaciones, aquellas personas que tienen el gozo y la paz que Jesús da, puede estar inquebrantable. Hay gente que murió en la hoguera alabando a Dios como John Knox. Y uno puede preguntarse, ¿cómo un hombre que ha sido condenado por hacer el bien, por proclamar la palabra de Dios y es llevado a la hoguera, puede cantar en medio de las llamas mientras su carne se está cociendo en el fuego intenso? Sencillamente, porque las personas entienden que su verdadera relación con Dios trasciende a cualquier circunstancia o problema o tribulación en el mundo presente. John Knox sabía
que solo estaba a pocos segundos de encontrarse cara a cara con su Redentor y de librarse de un cuerpo que está lleno de debilidades, lleno de sufrimientos, de limitaciones, y despertar delante de su Dios y solo esperar el momento en que se dé el arrebatamiento, la transformación, y él pueda resucitar con un cuerpo glorioso. Para él solo era una transición, era la transición de pasar de este mundo terrenal donde todo lo que podamos conseguir nunca va a satisfacernos, para llegar a la relación más perfecta con nuestro Dios. Así que hay algo aquí que Ageo le dice a las personas: ese verdadero gozo, esa verdadera prosperidad no viene de lo que nuestras manos pueden producir, de lo que podemos conseguir. La verdadera prosperidad y gozo viene de la bendición de Dios. Solamente dedicando nuestras vidas a hacer la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que nuestro trabajo tendrá un valor eterno. Si no estamos en la voluntad de Dios y haciendo las cosas como para el Señor, como nos dice Pablo, todas las cosas no tendrán un valor más que efímero, un valor más que pasajero. Pero cuando aún las cosas que hacemos aquí las hacemos como para el Señor y para glorificar al Señor y dentro de la voluntad de Dios, entonces aún las cosas más insignificantes y pequeñas pueden tornarse en bendición. Uno de los consejos más importantes que podemos leer de Jesucristo es aquel que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Es decir, el Señor nos está diciendo: pónganlo primero en primer lugar. Y lo primero es el reino de Dios. Es esa relación con Jesucristo. Es esa relación con el Rey. La primera petición de la oración modelo, que llamamos o conocemos como el Padre Nuestro, es: venga tu reino. Es muy importante saber que en las palabras de Jesucristo, la prioridad era no solo proclamar el reino, sino aconsejar a sus oyentes a buscar primeramente el reino y a pedir que la primera petición que debemos de pedir es: Señor Padre, venga tu reino. De tal manera que la prioridad para Jesucristo era el reino del Padre Celestial, el reino que él proclamaba. Su enseñanza era acerca del reino, sus oraciones eran acerca de venga tu reino, y sus consejos eran: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por encima de todo, lo más importante es buscar entonces el reino de Dios y su justicia. Hay unas pocas cosas que yo quiero decirles esta noche. Luego estudiaremos un poco más sobre el libro de Ageo, porque es muy importante el contexto en que este libro fue escrito o fue inspirado por el Espíritu Santo, aún las fechas y los detalles. Ageo fue muy cuidadoso en darnos fechas, en darnos detalles y en contarnos lo que estaba pasando. Y cuando leemos este libro, nosotros vamos a experimentar algo maravilloso. Y si lo vamos a estudiar y si vamos a aplicar los consejos de Ageo, lo que vamos a experimentar es el gozo del Señor, el gozo de caminar en su voluntad y el gozo de poner a Dios en primer lugar. Bueno, para ellos era la reedificación de un templo que estaba en ruinas. Pero todo lo que existió en el Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo como ese templo que había sido derribado y que ahora ellos tenían como tarea reedificar, era una sombra del verdadero templo. Cuando Jesucristo se manifiesta, la Escritura nos dice: y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó y habitó entre nosotros, estableció su morada entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Luego Pablo nos dice que este cuerpo no nos pertenece, que este cuerpo ha sido comprado por el Señor por sangre, y que este cuerpo que ha sido comprado por el Señor con la sangre de Jesucristo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces ahora vemos que para ellos la edificación era de muros con piedras, luego revestir muchas cosas con metales preciosos como el oro,
Pero para nosotros, en el tiempo que vivimos, la edificación del verdadero templo del Señor es la edificación de cuerpos que deben de ser y espíritus que deben de ser consagrados al Señor para que el Señor los llene con su gloria. Ahora, Pedro nos dice algo: mas vosotros sois piedras vivas, real sacerdocio. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cada uno de nosotros ahora es una piedra viva que sirve como parte de la edificación de ese templo que es la iglesia. No una congregación en particular, sino la iglesia de Jesucristo. Jesús mismo dijo que sobre la confesión de Pedro, cuando Pedro recibió dos revelaciones muy importantes, la gente estaba, los pongo en contexto, la gente estaba diciendo: Señor, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, otros que Juan se resucitó. Pero Jesús le hace una pregunta a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y pues me imagino que todos iban a dar cualquier respuesta cuando la intervención del Padre llegó a la mente de Pedro y tomó control de su pensamiento, de su razonamiento. Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto que has dicho, que ha salido de tu boca, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Pedro, después de recibir la revelación del Padre para confesar quién es Jesús, Jesús le da una revelación a Pedro, que es el propósito por el cual él estaba entre ellos y los había llamado y los estaba instruyendo. ¿Cuál era ese propósito? Y le dijo: tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora hay una revelación de Jesucristo. Pedro en ese momento recibe dos revelaciones gloriosas. Una, la revelación del Padre acerca de quién es Jesucristo, y luego la revelación de Jesucristo acerca de su gran proyecto de la edificación de una iglesia. Y él declara que las puertas del Hades no van a prevalecer contra esa iglesia. Ahora, cada creyente nacido de nuevo viene a ser parte de ese templo, de esa iglesia, de esa morada de Dios. Para que Dios more, el trabajo de Dios debe de ser perfecto en una vida. Y solo el Señor puede hacer ese trabajo perfecto. Quiero llamar su atención a lo siguiente. El versículo 4 y el versículo 5 de Ageo creo que constituyen el llamado más importante para una persona, para cualquier persona que ha estado caminando con el Señor, pero que ha descuidado lo más importante, lo primero, la prioridad en lo eterno, la mirada en lo eterno. El padre de nuestra fe, Abraham, nuestro padre Abraham, él no tenía sus ojos puestos en lo terrenal. Y quiero que sepamos esto. Abraham recibió por herencia la tierra más rica que hay en este planeta. Esa fue la tierra que Dios le entregó a Abraham. Y Abraham habitó en ella, pero el libro de Hebreos nos dice que habitó en ella como peregrino, como extranjero, porque esa no era la patria que él buscaba. Él buscaba una patria celestial cuyo artífice, cuyo arquitecto es Dios mismo. Entonces vemos que aunque Abraham llegó a ser el hombre más rico y poderoso de la tierra en sus días, esa no era su búsqueda. Él no buscaba eso. Es decir, todo eso no llenaba el corazón de Abraham. Todo eso no satisfacía las necesidades de Abraham. Y por eso Abraham, en medio de tanta riqueza, él no quiso quedarse allí y poner sus ojos en esas cosas, sino que él siguió con sus ojos puestos en la herencia eterna, en la patria celestial. El padre de nuestra fe nos enseña que aunque seamos el hombre más rico y poderoso de la tierra, esas cosas siempre serán secundarias. Esas cosas siempre serán minucias en cuanto a lo eterno,
a las riquezas eternas que Dios tiene para nosotros. Y esto es maravilloso, hermanos. Si por estar aferrados a cosas terrenales, a cosas materiales, si por correr al trabajo hemos descuidado tiempos con Dios, pues déjenme decirles que el trabajo tampoco será una bendición. Lo primero debe de ser lo primero. La prioridad debe de ser lo eterno. Y lo eterno es Jesucristo. Y cuando Jesucristo ocupa el primer lugar en nosotros, su reino es la prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mucha gente trabaja mucho. Es increíble lo que pasa en sus vidas. No les rinde nada. Y es que no hay mayor riqueza que el favor de Dios, que la voluntad de Dios sobre una vida. Podemos trabajar mucho y podemos tener muchas cosas y podemos sentirnos miserables como mucha gente, tan infelices, tan insatisfechos. ¿Por qué? Lo dijo Tozer, dijo de esta manera: en el interior de cada ser humano hay un vacío tan inmenso que el universo entero no lo puede llenar, porque tiene el tamaño del que creó el universo. Solo puede ser lleno cuando Dios, su creador, y quien lo diseñó para hacer su morada, entra y lo llena. Y es así. No hay cosas que puedan saciar y satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Lo que puede saciar y satisfacer nuestras verdaderas necesidades es Dios mismo. Quiero animarles a buscar al Señor primero, a sacar un poco de tiempo antes de todo. Es decir, que antes de trabajar, lo primero que hay que hacer es pasar un tiempo con Dios.